El organismo de investigación judicial realizó hoy 23 allanamientos relacionados con la desestructuración de un grupo criminal que se dedicaba a la sustracción de mercadería. Este grupo criminal estaba integrado por lo menos por 23 sujetos y su líder es una persona que responde al nombre de Max Villalobos Morales. Adicionalmente, la estructura criminal en la cúspide está integrada por otro sujeto conocido como Andrés Zamora y otro identificado como Daniel Centeno. Esta estructura principal se encargaba de elegir y escoger mercadería que querían poner en circulación de manera ilícita. Y para ese efecto, ellos realizaban actividades de inteligencia, tanto de manera personal, o sea, revisando el paso de vehículos que estaban cargados con mercadería, como también ingresando a un sistema de control de mercadería que se denomina TICA. Y en este sistema, pues ellos tenían posibilidad de adquirir datos relacionados con la cantidad de mercadería, con el valor de la mercadería, con el destino y las condiciones, clase y tipo de los bienes que en el interior de cada uno de los contenedores se almacenaba y transportaba. A partir de ese conocimiento, pues ellos ofrecían en venta los productos a 3 sujetos de nacionalidad china que a su vez tenían abastecedores en Alajuela, en Moravia y en San José de Alajuela. Estos 3 señores eran quienes luego distribuían en abastecedores de personas también de nacionalidad china que estaban ubicados en distintos puntos del país, en Los Chiles, en San Carlos, en La Unión, en San José, en Moravia y en otros lugares. Quiere entonces decir esto que la estructura del grupo era más o menos la siguiente. Habían 3 personas en la cúspide y el líder del grupo es Max Villalobos Morales. Luego ubicamos a por lo menos 17 personas que se dedicaban a realizar la actividad logística de acceso a los camiones, de uso de arma de fuego, de amenaza y de privación de libertad de los choferes que trasladaban los contenedores y los cabezales que se utilizaban para alar la mercadería. Estas 17 personas abordaban al chofer, trasladaban los contenedores a bodegas previamente alquiladas por la organización y en este lugar hacían las actividades de desalmacenaje, para lo cual dedicaban entre 6 y 8 horas. Posteriormente, el mismo grupo se encargaba de trasladar la mercadería a los abastecedores de las personas de nacionalidad china y iniciar la cadena de distribución. Evidentemente, entonces, este grupo era muy profesional, conocía los vaivenes del mercado, hacía estudios de demanda y sobre la base de esos datos pues tomaba la determinación de acceder a los bienes que en ese momento tuviesen algún tipo de atractivo económico. Y eso significó entonces que ellos sustrajeran galletas, que sustrajeran llantas, que sustrajeran leche en polvo, pañales, jabón y muchísimas otras mercaderías. Eso pues lo lograban mediante la integración de acciones operativas de carácter ilegal y mediante el acceso al sistema TICA. Un dato importante es que este asunto lo hemos conversado con la Cámara de Comercio y con la Cámara de Transportistas, con Canatrans, porque ellos son los afectados directos de la actividad criminal de la organización. Y nos han comentado que en los últimos 3 años calculan ellos que como consecuencia de estos abordajes ilegales han sufrido pérdidas por alrededor de 25 millones de dólares. En el último año hemos detectado 121 casos de asaltos a camiones que transportan mercadería en el país. De esos 121 casos, 40 se verificaron en Alajuela, 29 en San José, 25 29 en Limón, 25 en San José
y el resto se distribuyen entre las otras provincias del país. La mayoría de estos robos se ejecutaban en horas de la noche porque eso de alguna manera daba cobertura a la organización criminal, pero en este año nosotros estimamos que andarán por ahí de los 8 millones de dólares los golpes que se han dado en general. A este grupo nosotros le vamos a atribuir 14 asaltos, le vamos a atribuir 14 privaciones de libertad, y conforme avance el caso, el proceso, la investigación, pues también le vamos a atribuir otro tipo de hechos delictivos. Esencialmente ese es el caso. Teníamos detenidos a 14 sujetos, estamos en proceso de ubicar al resto, y ejecutamos los 23 allanamientos, pero además ingresamos a 10 abastecedores. En estos abastecedores era donde se colocaba la mercadería, y en esta última actividad pues tuvimos colaboración de la Policía de Control Fiscal y también de compañeros de Fuerza Pública, dado que el operativo fue muy masivo, de mucha amplitud y abarcó muchas áreas territoriales, pues entonces requerimos también la experticia de estos dos grupos policiales. Pasamos a las consultas. Alejandra Portugués de la técnica. No sé si esta banda tenía algún nombre. No. ¿Y de la operación no sé si lo usaron? No, hasta donde entiendo no, pero tal vez le podemos preguntar a Palma. Ok, y luego, esta gente, usted dice que en la noche, pero como a qué hora será que cometía los ataques? La mayoría de los ataques se cometen entre las 18 y las 21 horas. Y les estoy hablando del 43% de los ataques, y aproximadamente el 20% se comete entre las 21 horas, o sea, las 9 de la noche y las 12 de la noche. Quiere eso decir que sí escogían horas de la noche y más o menos el 65% son nocturnos. ¿La nación? Don Walter, ¿la operación de estas personas son profesionales? ¿A qué se dedicaban? Ellos no tienen actividad económica conocida de carácter lícito. Hasta donde nosotros hemos investigado, se dedicaban esencialmente a actividades criminales, en particular el robo de mercadería. Hace algunos años muchos de ellos estuvieron ligados a robo de vehículos, y me refiero a una investigación que se llevó por ahí del 2010 por parte del OIJ de un grupo que operaban a la Alajuela, que era conocido como los Intocables, pero ahora cambiaron de estructura de pensamiento y se estaban dedicando a sustraer mercancía que les daba de pronto más réditos y era menos peligroso y riesgoso para ellos. ¿Cómo tenían ellos acceso al sistema TICA y cómo nos puede escribir un poquito cuál era el modus operandi del grupo? El sistema TICA es un sistema que no tiene muchísima seguridad, está diseñado sobre todo para control fiscal y aduanero, y alguna persona con conocimientos básicos en computación y con acceso a una red de internet puede tener posibilidad de conocerlo. Dentro del sistema TICA usted va a encontrar muchísimos datos, rutas, destinos, el tipo de mercadería, la cantidad, el valor de la mercadería, y eso pues evidentemente es como una especie de menú que le permite, en este caso al delincuente, pues seleccionar el platillo del cual quiera servirse, y eso era uno de los métodos que ellos utilizaban. O sea, cuando tenían una petición expresa de determinado tipo de mercadería, ingresaban al sistema. El otro método que utilizaban era la visualización in situ de los contenedores. Ellos veían pasar a los camiones, consultaban las placas y sobre la base de la consulta de la placa, pues obtenían datos que les permitían saber y conocer qué era lo que llevaban en el interior, y entonces tomaban la decisión operativa de abordarlo o no abordarlo. El abordaje era masivo, utilizaban varios vehículos al mismo tiempo, utilizaban armas de fuego y generalmente esperaban a que el chofer se detuviese, ya fuese a comer, a descansar o a efectuar algún otro tipo de actividad, y irrumpían de manera violenta en la cabina, privaban de libertad al chofer, desprendían el contenedor del cabezal y se lo llevaban con otro cabezal que la organización ya tenía. Y el cabezal en el que iba el chofer le permitían seguir el paso, evidentemente con algún miembro de la organización en su interior, hacia el lugar de destino, para efectos de no despertar sospechas en caso de que hubiese algún tipo de geolocalizador dentro del cabezal. Y entonces la organización había tomado muchísimas previsiones para actuar sobre seguro. ¿Esa visualización desde dónde la hacían?
Ellos tenían casas que alquilaban y que eran lugares de paso de contenedores. Nosotros ubicamos algunas en la zona atlántica, ubicamos otras por el sector de Cañas, esencialmente, y ellos pues pernoctaban en las casas y ahí era donde hacían labor de inteligencia y también pruebas de ensayo y error, que es la visualización material y directa de la placa. La empresa libre, su consulta, ¿ya habías terminado ahí? En total, ¿cuántos fueron los detenidos? En este momento tenemos 14, la idea es llegar a 23. Probablemente en el transcurso de las siguientes horas pues vamos a irlos ubicando y capturando, pero eso es parte de la actividad operativa que estamos desarrollando. Los allanamientos, tanto de viviendas como de los locales que usted nos dice, fueron todos en Alajuela. No, los allanamientos son 23, 18 en Alajuela, 4 en Heredia y 1 en La Capri, en Desamparados. Además ingresamos, pero no con estructura de allanamiento, a los abastecedores, que son 10 sitios más. Esos abastecedores están en Los Chiles, San Carlos, Moravia, San José, San Antonio de Alajuela, La Unión. Y dentro de los 23 que le mencioné, hay 2 o 3 bodegas ubicadas en Santa Rosa y en San Joaquín de Flores. Y ya para finalizar, ¿cómo es el nombre del sistema? TICA, T-I-C-A. La nación tenía otra consulta. Don Walter, este año en general el OIJ ha dado varios golpes a grupos criminales que se dedican a diferentes actividades ilícitas. ¿A qué atribuye usted ese factor? Nosotros hemos tomado determinaciones para que los casos se asuman sobre la base de una visión más amplia, tratando de superar el análisis individual de la situación y visualizando la estructura criminal como un fenómeno. Eso nos ha permitido realizar trabajos muy exitosos en Zona Sur, en Liberia, en Limón, en Alajuela, en Heredia, precisamente sumando los casos y utilizando mucho el análisis criminal, la inteligencia criminal para poder conocer agrupaciones, conocer quiénes son sus integrantes, determinar su modo de operación y a partir de esos insumos iniciales, pues entonces hacer un caso más grande. No es lo mismo hacer la incursión caso por caso, que como en este evento logramos nosotros sumar por lo menos 14 asuntos que tienen un denominador común y dar un golpe de impacto y destruir a la organización, que eso es lo que esencialmente le interesa a la Policía Judicial. En los allanamientos que se hicieron, ¿qué cosas se decomisaron, verdad? Sobre todo mercadería, que ya lo teníamos previsto porque ellos se dedican precisamente a esa actividad, dinero en efectivo que aún no ha sido cuantificado, documentos relacionados con algunos de los contenedores y fundamentalmente eso. Y la dejan tenía otra consulta. Walter, ¿desde hace cuánto trabajaba esta organización? ¿Todos eran hombres los que los integraban o no sé si también habían como esposos o algún tipo de parentesco? Nosotros empezamos en enero y la mayoría de ellos son del sector de Alajuela, del sector del Roble y Villa Bonita. Son varones de corta edad y se dedicaban a esto. ¿Cómo qué edad, más o menos? Más o menos, ¿qué podríamos decir? Entre 20 y 25 años. Ok, ¿y los vehículos que ellos utilizaban eran alquilados, eran Propios, algunos de poco nivel económico, de poca importancia, pues los utilizaban solo para actividades criminales. ¿Y el calzado que ellos utilizaban? Era un vehículo que habían adquirido o que en algunas oportunidades alquilaban. Era propio, entonces. Sí, lo utilizaba la organización. ¿Y quiénes hacen falta por detener? ¿Los líderes están todos detenidos? Nos faltaba Villalobos Morales, que estamos en proceso de ubicación, Esa es la cabecita. y que es el líder, y nos faltan algunos otros que forman parte del grupo de apoyo. Los otros dos, Amor y Centeno, sí están detenidos. Hasta donde entiendo sí están detenidos. Ok, ¿y no hay parentesco entre ellos? No. Entre los- No. Sí hay algunos que son primos, pero digamos no es el denominador común de la organización. Digamos es una circunstancia casual. Ujú. ¿Y se sabe cuánto les pagaban los chinos a esta organización? Dependiendo de la mercadería, en algunos casos siempre los pagos eran en efectivo y hablaban en algunas oportunidades de 20 millones, 18 millones, 30 millones de colones, dependiendo de lo que se sustraía. Por ejemplo, las llantas tienen un valor en el mercado muy alto, la carne refrigerada era un platillo muy gustado por ellos, la leche en polvo, pañales,
pero las cifras siempre son altas porque los contenedores están muy llenos, tanto así que cuando nosotros hicimos decomisos de algunos, utilizando un contingente policial importante, durábamos entre 6 y 8 horas descargando. Y podemos decir que por semana mínimo entregaban un contenedor a ese cliente, o no sé si entregaban hasta más. Dependiendo del momento, como les señalo, nosotros tenemos 14 casos en los que tenemos suficiente prueba y empezamos en enero y estamos en agosto, lo que significa que andarán un par por mes y algunos otros que digamos nosotros tenemos indicios que los vinculan, pero no los podemos afirmar. Andará tal vez así como unos 3 por mes. John Walter, perdón, cuando los asiáticos, los chinos, localizaban otros abastecedores, ¿cómo lo hacían? ¿Ellos llegaban y le decían que tenían posibilidades de tenerle mercadería o cómo era ese proceso? A veces trabajaban contra pedido. Los mismos señores de nacionalidad china le pedían a la organización determinado tipo de bien, por ejemplo atunes o leche en polvo. Y entonces la organización dedicaba esfuerzos a obtener ese tipo de mercadería porque ya la tenía colocada. O en otras oportunidades la organización accedía a algún bien como consecuencia de su propia actividad oficiosa y se lo ofrecía a los chinos y ellos se encargaban de regatear precios y de acomodarlo. O sea, básicamente los chinos eran como un enlace con otros abastecedores, con otros. Ellos no vendían en También. ¿Y a estos Sí. chicos se les va a abrir alguna investigación? A los 10 que les estamos revisando con la Policía de Control Fiscal, los vamos a pasar luego probablemente con receptación. Hay 3 de ellos que son los que están luego de la estructura criminal primera, que si nosotros los integramos a la banda, porque ellos hacían peticiones expresas de mercadería y eran quienes se encargaban de hacer la colocación. ¿Y cómo los chinos hicieron el contacto con esta gente? ¿Cómo fue? En el mundo criminal, pues ellos se conocen, ¿verdad? Hay ofrecimientos de dinero o visita entre ellos, pero ya ellos lo tenían muy bien establecido. Había un chinito que es de Alajuela, que es conocido como Yudong Nie, otro que es de Moravia, que es Ron Feng, y otro de San Rafael de Alajuela, que solo se conoce como Tony, porque ellos utilizan a veces nombres que son difíciles de entender, y entonces, precisamente para comunicarse incluso con los miembros de la banda, ellos utilizan apelativos más sencillos, ¿verdad? Listo. Otra pregunta.